Y ahora permítame saludar con mucho gusto a la maestra Blanca Lilia Ibarra. Ella es la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Maestra, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues, ¿qué te parece? ¿Qué opinas acerca de lo que se ha aprobado hoy en la Cámara de Diputados? Dice tu compañera, la comisionada Julieta del Río Venegas, que esto no se acaba hasta que se acaba, pero ¿qué puede hacer el INE ante pues un ataúd que ya deja puesto la legislatura actual para que lleguen los próximos diputados y le coloquen los clavos al ataúd? ¿Qué se puede hacer todavía? Mira, en primer lugar, a mí me gustaría fundamentalmente decirte que en el INAI estamos trabajando una ruta, por supuesto, que estaremos en los próximos días dando a conocer. Es un órgano colegiado y en ese sentido, bueno, pues nos hemos pronunciado en distintos momentos por buscar un diálogo, no solamente con los nuevos legisladores, sino con el Poder Ejecutivo entrante. Personalmente también te puedo decir que la reforma en curso es regresiva, no es democrática ni cumple con los estándares de constitucionalidad y convencionalidad vigentes en México. Creo que deberíamos más bien transitar a un esquema de mayor exigencia normativa que implique también un nivel de compromiso de los sujetos obligados para hacer más efectivo el ejercicio del derecho a la protección de datos personales y también el acceso a la información pública. En ese sentido, Oscar, bueno, pues te puedo decir que yo hubiera esperado, por supuesto, que hubiese dado un diálogo previo mediante la modalidad de Parlamento abierto para analizar ese dictamen de desaparecer los órganos autónomos. Así que alguien que en los últimos 13 años, como yo, que me he dedicado a trabajar en organismos de transparencia a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal, no podría estar de acuerdo con semejante reforma. Pues sí, es que en un mundo ideal esto es lo que debió haber ocurrido, dialogar, enriquecer la iniciativa para que a final de cuentas se mejorara la rendición de cuentas, la transparencia y la función de todos los otros organismos autónomos. Pero si esto no ocurrió antes de llegar a comisiones de la Cámara de Diputados, ¿tú ves posible que en una semana pudiera darse un acercamiento, escucharlos y cambiar lo que ya parece que es algo totalmente consumado? Pues mira, yo creo que todavía el proceso legislativo tiene que darse en las próximas semanas. Hay que esperar que lleguen los nuevos legisladores, la nueva legislatura, y por supuesto estaremos muy atentos para poder hablar nuevamente con ellos. Yo desearía que haya ese nivel republicano y democrático que merece un país como México. Sin duda, hablando particularmente del INAI, pues debo decirte que el instituto nunca ha tenido una bandera política en su actuación. Es un organismo técnico imparcial que sirve a la gente, que atiende naturalmente los derechos que la gente utiliza y que son llave para abrir otros derechos. Ahorita estamos en comisiones, pero el asunto, Oscar, debe de pasar a pleno y bueno, pues habremos de estar muy atentos, por supuesto, atendiendo lo que nos corresponda como INAI. Seguimos trabajando, no hemos detenido un solo momento desde que dejaron de nombrar a los comisionados. Llevamos a cabo las acciones correspondientes. Presentamos la controversia constitucional que habilitó para que el INAI pudiera sesionar con menos de 5 comisionados. Acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Hemos hecho todo lo humanamente posible y lo vamos a seguir haciendo. Adicionalmente, Oscar, quiero decirte que, bueno, ciertamente el trabajo que hace el INAI muchas veces resulta incómodo. Nos toca abrir información que ha hecho no solamente de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, porque es información pública, porque hemos atendido los principios de máxima publicidad, el principio pro persona, y hemos actuado con base a la legalidad y a lo que está establecido en las normas. Así que, bueno, pues
Ahora estaremos, por supuesto, siguiendo una ruta estratégica, las acciones que correspondan, pero hay que esperar que el proceso legislativo continúe. No gubernamental, causa en común, que se vive en las últimas horas de nuestra democracia. ¿Tú lo ves tan grave como lo señala causa en común? Mira, yo te puedo reiterar que me parece que la definición de la agenda parlamentaria de la nueva legislatura debe de mantenerse con base a un argumento razonable, democrático y republicano, que legisle en un sentido progresivo en favor de los derechos humanos y no que haya una regresión a estas conquistas ciudadanas que han llevado décadas que en este país tengamos. Yo le apuesto a eso, a ese espíritu democrático y republicano de la nueva legislatura. Blanca Lilia, si como todo parece indicar, las funciones del INAI y de otros organismos se traspasan a dependencias del gobierno, por ejemplo, en el caso del INAI, pues tendría esta función la Secretaría de la Función Pública, la COFESE, quedaría bajo responsabilidad de la Secretaría de Economía. El Instituto Federal de Telecomunicaciones pasaría a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y el Coneval estaría en manos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. ¿Cómo imaginas tú que serían las cosas bajo ese nuevo esquema? Bueno, simplemente los jueces obligados a los cuales se les pretenden transferir la responsabilidad y una parte importante del capital humano del INAI serían juez y parte. Y eso permitiría vislumbrar la posibilidad de que haya más negativas de información o clasificación por razones de seguridad nacional, podrían incrementarse de manera significativa. Yo insisto en que tenemos que pensar en que este país requiere precisamente que haya legisladores que tengan una visión democrática en pro de los derechos humanos que hoy se requieren. Y se trata, Oscar, de un binomio de derechos humanos cuyo ejercicio y protección, de acuerdo con lo que actualmente establece la Constitución, no puede limitarse ni restringirse. Por lo tanto, cualquier reforma, Oscar, constitucional y legal que se realice para acotar o controlar estos derechos, naturalmente implicaría un retroceso en la protección de estos derechos. La Secretaría de la Función Pública y las Contralorías tendrían la última palabra, así que pues ya te podrás imaginar lo que puede suceder. Blanca Lilia Ibarra, comisionada del INAI, muchas gracias por esta entrevista y nos mantenemos al pendiente de lo que ocurra en los próximos días, en concreto en la siguiente semana. Muchas gracias, como siempre. Gracias a ti y bueno, simplemente si me permites recordar, por favor, que nuestra Constitución señala que debemos observar en el artículo primero el principio de progresividad. Bien, Blanca Lilia Ibarra, gracias de nuevo. Muchas gracias. Seguimos pendientes. Permítanos ir a un corte comercial, nosotros tenemos más información para usted.